Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Econometría 1. En esta clase vamos a continuar viendo los temas de la unidad número 3, ¿sí? En particular vamos a entrar en una de las dócimas o contrastes de hipótesis que a mí más me gusta en lo personal, ¿no? Y que es la dócima de quiebre estructural de Chow, ¿sí? Es una prueba de hipótesis de mucha aplicación en series de tiempo particularmente, es decir, con datos cuya estructura es temporal, digamos, ¿sí? Y como vamos a ver, es también una aplicación del mismo estadístico que hemos visto en un video anterior para las dócimas de restricciones lineales. Así que bueno, vamos entonces con la presentación de este tema. Como les decía entonces, vamos a ver la dócima o contraste de quiebre estructural de Chow. Esta dócima descansa en algunos supuestos. El primero de ellos es que sospechamos de que en determinado momento del tiempo, como les decía hace instantes, se aplica generalmente a datos de series temporales. Se podría aplicar también en datos de corte transversal, pero su aplicación más usual es en series de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a suponer, les decía, que tenemos un conjunto de observaciones que vamos a llamar T mayúscula en lugar de N, porque en este ejemplo que voy a seguir entonces vamos a estar suponiendo que lo aplicamos a series de tiempo y en general cuando trabajamos con series de tiempo, al número total de observaciones lo llamamos T mayúscula, ¿sí? Pero es una cuestión de notación nada más, ¿sí? Dice, sospechamos que en algún momento de las T observaciones totales entonces que tenemos, ocurre un quiebre estructural. ¿Qué sería esto? Un cambio en el valor de los parámetros del modelo, en particular de los coeficientes que acompañan a las variables explicativas del modelo. Vamos a suponer que ese momento particular en el tiempo es a partir de una observación t sub 1, es decir, hasta t sub 1 en el tiempo. Los parámetros pensamos que vienen asumiendo determinado valor. Y a partir de la observación t sub 1 más 1, ¿no?, sospechamos que asumen nuevos valores, ¿sí? Otros valores. En total, obviamente, entre t sub 1 y t sub 2, que sería la segunda parte de los datos, ¿no?, a partir de t sub 1 hasta t, de t sub 1 más 1, hasta el total de observaciones t, ¿sí?, entre t sub 1 y este t sub 2 forman el total de observaciones, ¿no? Es decir que estamos suponiendo que la muestra la podemos dividir en dos. Por un lado, un primer conjunto de datos referidos a determinados momentos del tiempo que van hasta t sub 1 y un segundo momento o conjunto de datos que llamamos t sub 2, el número total de observaciones que tenemos allí, ¿sí?, que van desde el momento t sub 1 más 1 hasta el último momento t, ¿sí? Es decir, que podemos dividir a la muestra que tenemos de observaciones o de momentos en el tiempo en dos partes, ¿sí? Y que esas dos partes se distinguen o se diferencian por tener en el modelo diferentes coeficientes o parámetros estructurales, ¿sí? Vamos a suponer también, este supuesto es muy importante para poder aplicar esta prueba, que la varianza de cada uno de estos dos subconjuntos, estoy hablando de la varianza del error, ¿no es cierto?, de cada uno de estos subconjuntos de observaciones o submuestras, t sub 1 y t sub 2, son iguales. Es decir, el supuesto de igualdad de varianza entre las submuestras. Esto no tiene que ver con el supuesto de homocedasticidad que veníamos hasta ahora manteniendo como uno de los supuestos clásicos del modelo lineal general de rango completo. No, ese supuesto, el de homocedasticidad o varianza constante, hacía referencia a que la varianza de cada una de las observaciones, del término de perturbación aleatorio de cada una de las observaciones, era la misma, ¿sí? Acá no estamos refiriéndonos a cada individuo o a cada observación, a cada unidad estadística, sino a la varianza del conjunto de residuos de la primera submuestra, ¿sí?, comparada con la varianza del conjunto de residuos de la segunda submuestra, ¿sí?
Suponemos que esas dos varianzas, no las n varianzas que podríamos llegar a conocer, supongamos, ¿no? De los términos de perturbación de las unidades muestrales, ¿sí? Sino que las dos varianzas, estoy diciendo ahora, ¿no? De cada uno de estos subconjuntos muestrales tienen que ser iguales. Esto va a ser muy importante para que el estadístico que utilicemos tenga distribución, como vamos a ver más adelante, f de Snedeker, ¿sí? Descansa bajo el supuesto de que las varianzas son iguales, ¿sí? Visto de esta manera, y como bien dice acá, sería como si tuviéramos entonces dos modelos, ¿no? Uno para cada submuestra. Es decir, el modelo es el mismo en realidad, ¿no es cierto? La forma funcional, la forma en que se relacionan las variables es el mismo. Lo que difiere van a ser los parámetros según utilicemos datos correspondientes a la primera submuestra, los datos que van de 1 hasta t sub 1, o a la segunda submuestra, ¿no? La que va de t sub 1 más 1 hasta t, que era igual a t sub 1 más t sub 2, ¿sí? En algunos libros aparecen, en realidad como las observaciones son diferentes, ¿no? A y lo llaman y sub 1, a x sub 1 para el primer subconjunto de datos, y para el segundo subconjunto a y le ponen y sub 2 y a x sub 2. Está bien, son formas diferentes de hacer la notación. Aquí en las notas de cátedra nosotros hemos escogido esta otra forma alternativa que hace foco en que lo que queremos ver si es alterado es en el vector de parámetros, ¿sí? Esta forma de llevar la notación para la dócima de quiebre estructural de Chow hace énfasis o pone mayor foco, como les decía, en que lo que queremos investigar, queremos indagar, queremos contrastar es si el vector de parámetros que medía el impacto de las x sobre la variable endógena del modelo sufre un cambio, ¿sí? Puede ser porque se modifique alguno de los elementos de ese vector o porque cambien todos. Con que cambie alguno de los elementos de este vector ya vamos a estar teniendo un cambio en todo el vector, ¿no es cierto? Y cuando encontremos evidencia de eso, vamos a decir que estaremos en presencia de un quiebre estructural, ¿sí? De un cambio en el valor de los parámetros. También hemos utilizado aquí, o mejor dicho, aquí sí hemos utilizado para el término de perturbación aleatoria los subíndices 1 y 2 para referirnos a los diferentes momentos de tiempo, porque vamos a necesitar las sumas de cuadrados residuales que salen de usar los residuos como estimaciones de estos errores, ¿sí? Y por eso sí preferimos aquí distinguir claramente con distintos subíndices a los errores de cada uno de estos dos submodelos, ¿no? Referidos a cada submuestra, ¿de acuerdo? Entonces, es como si, vuelvo para atrás, ¿no? En lugar de tener un solo modelo, tuviéramos dos. No por la forma funcional, sino porque cambian los valores de los coeficientes del modelo, ¿sí? Cambian los valores del vector de parámetros. ¿Cuáles serían las hipótesis de esta prueba de hipótesis? La hipótesis nula es que no hay cambio estructural. Es decir, que tenemos estabilidad estructural, que los dos vectores son iguales, de parámetros, ¿no? Que los dos vectores son iguales. Vamos a llamar beta, recién no lo dije, ¿no es cierto? Lo digamos, que a beta al vector de parámetros que tendría el modelo correspondiente a la primera submuestra, y gamma el vector de parámetros que tendría el modelo correspondiente a la segunda submuestra, bajo el supuesto entonces de que hubiera quiebre estructural, ¿sí? Entonces, bajo la hipótesis nula de estabilidad estructural, estos dos vectores de coeficientes del modelo deberán asumir exactamente los mismos valores para todos sus elementos. Esto es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Aquí todo el vector completo, digamos, y aquí detallamos que cada uno de los elementos de este vector, los k elementos en general hablando, ¿no? De estos dos vectores serían iguales. Esa va a ser la hipótesis nula, la hipótesis de partida, la inicial. O sea que de entrada suponemos que en realidad no hay quiebre estructural, ¿sí? Si bien estamos sospechando que hay un quiebre estructural a partir de algún momento t sub 1,
La hipótesis nula va a ser la estabilidad estructural. Es decir, vamos a confirmar recién que hay quiebre estructural cuando rechacemos, cuando encontremos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, obviamente la hipótesis alternativa es el complemento, y es que por lo menos uno de estos coeficientes, uno de los elementos de estos vectores, es distinto, difieren entre sí, ¿sí? Y por lo tanto que entonces estos dos vectores son diferentes, son distintos. Bien. ¿Cuáles son los pasos para realizar este contraste? Son parecidos a los pasos que habíamos visto para las dos cimas de restricciones lineales, porque fíjense, los primeros pasos implican ajustar, estimar estos dos modelos que tenemos, el primero con las T1 observaciones iniciales, el segundo con las T2 observaciones correspondientes a la segunda submuestra, ¿no? Y estimar obviamente los parámetros de coeficientes, el vector beta y el vector gamma, obtener el beta sombrero y el gamma sombrero, para tener estimaciones de estos modelos, de los parámetros, ¿no? De estos modelos, como si tuviéramos quiebre estructural. El tercer paso es obtener las sumas de cuadrados residuales de ambos modelos. Es decir, una vez que hemos conseguido los vectores de estimadores de los parámetros, ¿no es cierto?, reemplazando en el modelo por esos estimadores, podemos encontrar los valores ajustados de la variable y, y de esa manera entonces, por diferencia entre los valores observados de y, ¿no?, para cada momento del tiempo, y los valores ajustados según nuestros modelos para cada momento del tiempo, obtener los residuos. Y después, con esos residuos elevados al cuadrado, obtener las sumas de cuadrados residuales para las primeras T1 observaciones y para las segundas T2 observaciones, que las vamos a denotar con esta forma que ya venimos usando desde el video anterior, el primero de la unidad número 3. Este primer mu sub 1 sombrero traspuesta por mu sub 1 sombrero denota la suma de cuadrados residual del modelo ajustado para las primeras T sub 1 observaciones. Y este mu sub 2 sombrero traspuesto por mu sub 2 sombrero denota la suma de cuadrados residual del modelo ajustado para las segundas T sub 2 observaciones. El siguiente paso es usar todas las observaciones, las T, que era igual a la suma de las primeras y segundas, ¿no?, observaciones, todas las observaciones, como si no hubiera quiebre estructural, es decir, como si tuviéramos estabilidad en los parámetros, constancia de los parámetros, y estimar lo que llamamos el modelo restringido. ¿Por qué restringido? Pues estamos suponiendo que beta es igual a gamma, ¿no?, que los dos vectores en realidad, como indicaría la hipótesis nula, son un mismo vector que vamos a llamar delta, ¿sí? Estamos restringiendo entonces, y en lugar de suponer que tenemos dos modelos distintos, dos vectores de parámetros diferentes, que sería trabajar de manera más libre, permitir que los parámetros asuman valores diferentes en cada submuestra, ¿sí? No, acá estamos restringiendo y suponiendo, imponiendo la restricción, ¿no?, del supuesto de que para todo momento los parámetros asumen los mismos valores, ¿sí? Los coeficientes estos del modelo asumen los mismos valores. Por eso es que lo llamamos modelo restringido. Suele ser al principio confuso entender esto, uno tiende a pensar de que este es el modelo más general, digamos, ¿no?, el no restringido, pero en realidad es al revés, por lo que acabamos de explicar. ¿De acuerdo? El siguiente paso es obtener la suma de cuadrados residual de este modelo, el restringido, ¿no?, el que supone estabilidad estructural. Y a ese no le vamos a poner ningún subíndice, porque entonces enfatizamos de que los subíndices hacen alusión a cada uno de estos dos subperíodos o submuestras, ¿no? Cuando no le ponemos ningún subíndice, estamos refiriéndonos a toda la muestra, al modelo ajustado para toda la muestra completa. El siguiente paso es calcular un estadístico que tiene distribución f de Snedeker con p grados de libertad y t-2 menos 2 por p grados de libertad en el denominador.
que es el mismo estadístico en realidad que hemos visto nosotros para contrastar hipótesis de restricciones lineales generales. Porque fíjense que en el numerador tiene una diferencia de sumas de cuadrados residuales. En el primer término, la suma de cuadrados residual del modelo restringido, igual que en ese contraste que ya hemos visto. Y en el segundo término, la suma de cuadrados residuales de los modelos restringidos, ¿sí? O del modelo restringido, que a su vez está formado por dos submodelos, ¿no? Uno para la primera muestra, para la primera submuestra, y otro para la segunda submuestra, ¿sí? Entre ambas formarían una especie de estimación de la suma de cuadrados residual del modelo no restringido, dividido P los grados de libertad, que es el número, es la diferencia entre los grados de libertad de estas dos sumas de cuadrados residuales. La del modelo restringido y esta combinada del que podríamos llamar modelo restringido, que a su vez está formado por dos submodelos. Tenemos P grados de libertad entonces como diferencia de estas dos chi cuadrados que hay asociadas, ¿no?, a estas variables aleatorias formadas por las sumas de cuadrados residuales. En el denominador, ¿qué tenemos? La suma de cuadrados residual combinada del modelo no restringido, ¿sí?, con las sumas de cuadrados residual de los modelos de cada uno de estas dos submuestras, ¿sí? Divido t menos 2 por p por libertad, pues fíjense, ¿por qué aparece este 2 y no t menos p? Como veníamos haciendo antes, ¿se acuerdan? N menos p poníamos usualmente, ¿no? Aquí. Porque aquí hubo que estimar dos veces los parámetros, ¿no? Tenemos p coeficientes en el vector beta, que es el que estimamos con este primer ajuste, y tenemos otra vez p coeficientes en el vector gamma, que es el vector de parámetros del segundo modelo, ¿sí? Por eso aparece este 2 aquí en medio de los grados de libertad de este denominador, ¿sí? Bueno, haciendo el cociente entonces tenemos una distribución, una variable aleatoria con distribución f de Snedeker con estos grados de libertad. El último paso, como en toda prueba de restricciones lineales, que en definitiva es eso, ¿no? ¿Cuál es la restricción lineal que hay detrás de esta dócima de hipótesis? Que beta y gamma sean el mismo vector, ¿no? Esa es una restricción lineal también. Y por eso en el fondo esto es un caso particular de una dócima de restricción lineal, ¿sí? Y entonces les decía, como hacemos en esos contrastes, son pruebas unilaterales derecha, y entonces corresponde comparar el valor observado del estadístico f, una vez que lo podamos calcular, en base a las muestras y a los ajustes de estos modelos, con el valor crítico que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por supuesto, dado por un nivel de significación con el que deseemos trabajar y estos grados de libertad que hay que tener en cuenta, ¿no? Si el valor observado cae a la derecha es mayor al valor crítico, rechazaremos la hipótesis nula. Y si el valor observado cae a la izquierda del valor crítico, es decir, del lado de la zona de aceptación, obviamente entonces esa será la conclusión, aceptar la hipótesis nula. Cuando aceptemos entonces vamos a estar diciendo que se acepta la estabilidad estructural, que no encontramos evidencia suficiente de la presencia de un quiebre estructural, de un cambio en el valor de los coeficientes del modelo. Por el contrario, si encontramos que hay que rechazar la hipótesis nula, significa entonces que hemos hallado evidencia suficiente de la presencia, de la existencia de un cambio en el valor de los parámetros. Cuidado, ¿no es cierto?, a partir del momento t1 en adelante, no en cualquier momento. Fíjense entonces, vuelvo para atrás, que así hace falta en este contraste sospechar de algún momento de quiebre estructural t1, y lo que estamos contrastando es si hay quiebre estructural en ese momento del tiempo. O sea, a partir de ese momento del tiempo, los parámetros, los coeficientes de este modelo asumen nuevos valores, ¿sí? No en cualquier momento del tiempo y no para cualquier
momento. No es que los parámetros pueden asumir en cada momento de tiempo un valor diferente. No, no, no. Estamos suponiendo que asumen dos valores, dos conjuntos de valores. Un conjunto de valores para o hasta el momento t sub 1 y otro conjunto de coeficientes a partir del momento t sub 1 más 1. Bien. Además del supuesto de igualdad de varianzas que habíamos comentado al inicio de la clase, es evidente que también hace falta que los errores tengan distribución normal. Si no, tampoco vamos a poder construir esa f que suponía que la suma de cuadros residuales estaban asociadas a distribuciones chi cuadrado. Y para que tuviéramos esas chi cuadrados, hacían falta que los errores que forman esta suma de cuadros residuales tuvieran distribución normal. Así que sin distribuciones normales, como siempre, como en toda inferencia que venimos viendo desde la unidad 2, hace falta que tengan distribución normal. Eso lo podemos contrastar con las típicas pruebas de normalidad sobre los residuos. Pruebas, por ejemplo, que ya han visto ustedes en cursos anteriores, de Kolmogorov-Smirnov, de Shapiro-Wilk, algunas más exploratorias, como los famosos cuckoo plots de normalidad en este caso, ¿no? Bueno, y otras. También, obviamente, que hace falta que estas dos distribuciones, estos dos conjuntos de residuos sean independientes, ¿no? La construcción de la F supone un poco eso también. Y el que ya habíamos mencionado antes de la igualdad de varianzas, ¿no? Entonces tenemos que tener muestras independientes. Para eso también se pueden probar pruebas sobre los coeficientes de correlación de los residuos, ¿no? Usar los residuos de la primera submuestra, los de la segunda submuestra y ver si están correlacionados, ¿no? Y para la igualdad de varianzas, alguna prueba de cociente de varianzas. La dócima f de cociente de varianzas, ¿se acuerdan ese cuyo estadístico es la división entre las varianzas muestrales, en este caso de los residuos, del primer y segundo subconjunto de datos? El supuesto de normalidad en realidad no es tan importante porque se puede relajar en el caso de que estemos trabajando con muestras grandes. Si tenemos un número importante de observaciones, ¿no? El estadístico f mantiene su distribución en el límite, es decir, asintóticamente. Así que no es para preocuparse tanto el supuesto de normalidad. Pero no pasa lo mismo con el supuesto de igualdad de varianzas. De los tres, el más crítico, digamos, es el supuesto de igualdad de varianzas. Porque ese ni siquiera en el límite nos garantiza de que las varianzas van a ser iguales. Entonces, hace falta, sí o sí, contrastar esto, incluso en el caso de que estemos trabajando con muestras grandes. ¿De acuerdo? O sea que este supuesto es muy, muy importante revisarlo antes o después, ¿no? Yo lo haría antes, ¿no? Porque no tiene mucho sentido hacerlo después ya, pero bueno, si no lo hicieron y primero hicieron la dócima de Chow, después traten de verificar si se cumplan los supuestos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las desventajas de este contraste? En primer lugar, que requiere conocer, como les decía hace unos instantes, de antemano, en qué momento del tiempo, en qué unidad muestral estaría ocurriendo este quiebre estructural. Fíjense que se necesita decidir, bueno, hasta dónde calculo la primera suma de cuadrados residual y a partir de dónde calculo la segunda, ¿no? Hace falta de antemano entonces tener una sospecha en algún momento. Esto en nuestra ciencia económica es muy frecuente contarlo, ¿no? Porque siempre tenemos algún hito que nos hace sospechar de que los parámetros de nuestro modelo podrían cambiar debido a un cambio de régimen, a un cambio de reglas, ¿no? Por ejemplo, a un cambio tecnológico, a un cambio de política, ¿sí? Que hacen que las relaciones económicas se vean alteradas. Y con ello, los parámetros que sirven para medir esas relaciones. Entonces, es muy frecuente aplicar esta dócima cuando uno está frente a ese tipo de casos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cambios de regímenes tal como la implementación de la convertibilidad en su momento en Argentina, o al revés, el abandono del régimen de convertibilidad de tipo de cambio fijo allá por principios del año 2002,
O, por ejemplo, podría ser también algún cambio de gobierno, ¿no? En la guía de ejercicios, de ejercicios prácticos tienen un ejercicio para analizar un cambio de política en la provincia de Córdoba, por ejemplo, cuando se decidió en su momento, si mal no recuerdo, allá por el año 93, creo, ¿sí? La rebaja impositiva, se rebaja el 30% en los impuestos, ¿no? Ahora, por ejemplo, también podría ser un caso, ver si cambiaron las relaciones, los parámetros, a partir de la pandemia o a partir de que el país declara, o el país que estemos analizando, ¿no? Argentina u otro, ¿no? Una cuarentena, ¿sí? En general, cada vez que aparece alguna de estas medidas, ¿no? Suelen también tener como correlato la aparición de un número importante de papers, de trabajo de investigación referidos a ver si hay quiebre estructural en algún modelo, ¿sí? Así que no me extrañaría ver pronto muchos trabajos referidos a ver si hay un cambio estructural a partir de la cuarentena, por ejemplo. Bueno, entonces, requiere tener de antemano esa sospecha. Uno podría decir, bueno, si no tengo ninguna sospecha de ese tipo, lo que puedo hacer es probar para cada uno de los momentos del tiempo. Bueno, sería muy engorroso, ¿no? Y van a ver ustedes, no lo vemos en esta clase, sí lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? En los videos de los prácticos vamos a ofrecerles ese tema, porque es más bien, lo pueden ver de la teoría muy bien, está muy bien explicado en Gujarati, ¿sí? Y no me interesan tanto las demostraciones y los detalles de esa prueba, ¿sí? Sino que la sepan aplicar bien, ¿no? Me refiero a los contrastes que se pueden hacer con las llamadas pruebas de residuos recursivos, ¿sí? Van a ver allí entonces que las pruebas de residuos recursivos son mucho más apropiadas cuando uno no tiene un momento en el que sospecha que ocurre el quiebre estructural. Y por el contrario, su objetivo es tratar de detectar en qué momento se produce el quiebre estructural o en qué momentos, ¿sí? De hecho, fíjense que otra desventaja sería, que está incluida en esta primera desventaja que estoy mencionando aquí de la dosis Machov, sería que no sirve para contrastar más de un quiebre estructural, ¿no? Acá estamos probando si hay un quiebre estructural, en el momento T sub 1, no en 2 o 3. Bueno, por el contrario, las dócimas de residuos recursivos sirven para contrastar más de un quiebre estructural, ¿sí? Así que vean con detenimiento ese tema también, ¿sí? Teniendo bien clara esta primera dócima clásica de quiebre estructural, ¿no? La dócima de Chow, no les va a ser demasiado difícil, va a ser bastante sencillo comprender también este otro tipo de contrastes, los de residuos recursivos. No obstante eso, como les decía, vamos a tener un video con un ejemplo de ejercicios prácticos, ¿sí? Con ejemplos de ejercicios prácticos. Bueno, la segunda desventaja es que, suponiendo que detectáramos quiebre estructural, no nos dice, no especifica en cuáles de los coeficientes ocurren esos cambios, ¿sí? ¿Cuáles son los coeficientes que sufren el quiebre, ¿no? Es decir, nos dice que beta es distinto de gamma. Ahora, ¿cuál o cuáles? Podría ser que hay uno o más, ¿no? Elementos de esos vectores son distintos. La dosis Machov esto no lo informa, ¿sí? Cuando el resultado, la conclusión de la dosis Machov sea rechazar la hipótesis nula de estabilidad estructural y confirmar entonces la presencia de un quiebre estructural, lo que suele hacerse a continuación es, bueno, tratar de indagar en cuál o en cuáles de los coeficientes, podría ser uno, podrían ser algunos, podría ser en todos, ¿no? Ocurre ese cambio estructural. Y eso se puede hacer, como también van a ver en algún práctico, está muy bien en algún ejercicio de Pérez López explicado, ¿sí? Lo que suele hacerse es estimar el modelo con agregando variables artificiales, variables dummy, para tratar de detectar que acompañen a cada coeficiente, ¿sí? En el que uno sospecha que hay quiebre estructural, para tratar de detectar en cuál de ellos está o en cuáles de ellos están los cambios. Mucho más práctico me parece a mí, y lo van a ver también entonces, para esto, analizar estos llamados métodos de residuos recursivos, ¿sí? Porque, entre otras cosas, tienen estimaciones de los coeficientes con este método de residuos recursivos que permite a cada coeficiente evaluarle el cambio estructural,
¿sí? Así que, entonces, una gran desventaja de la dócima de Chow es que para esto no sirve, habría que recurrir a otras herramientas, ¿sí? Para poder detectar en cuál de esos coeficientes está el cambio. Si eso es lo que nos interesa. Y la tercera es que no sirve si una de las submuestras tiene menos observaciones que parámetros a estimar. Me refiero al caso en que t sub 1 o t sub 2, alguno de los dos, fuera menor a p, el número de parámetros que tiene el modelo. Recuerden que para poder estimar p parámetros necesitamos por lo menos p observaciones, ¿sí? Si tuviéramos menos de p, entonces estaríamos en un problema. Y referido a este último punto, se puede recurrir para salvar este problema a una dócima alternativa que se llama dócima de predicción de Chow, que en realidad fue construida, fue elaborada por Chow con otro fin. Y por eso lleva ese nombre de dócima de predicción. Fue construida con el fin de evaluar si en realidad los parámetros del modelo, o mejor dicho, el ajuste del modelo, sirve para proyectar, para pronosticar hacia el futuro, ¿sí? Veamos cómo esa dócima nos puede servir también para resolver el problema de tratar de contrastar quiebre estructural, ¿no? Cuando alguna de las dos submuestras tiene un número de observaciones menor al número de parámetros a estimar. Para entender bien esto, veamos primero un caso muy particular, que es aquel en donde alguna de estos dos subperiodos tiene justo un número de observaciones igual al número de parámetros, a p, ¿sí? Por tomar uno de los dos posibles casos, supongamos que es el segundo subperíodo, el que tiene t sub 2 observaciones, el que tiene este problema, ¿sí? Y supongamos, les decía, el caso particular de que entonces se da de que es justo igual, no menor, a p. Fíjense que en ese caso, ¿no?, la suma de cuadros residual de esa submuestra, ¿no?, aquí con este 2, con este supraíndice 2, estoy denotando que es la suma de cuadros residual correspondiente al modelo que ajustaríamos, ¿no?, que trataríamos de ajustar con las t sub 2 observaciones, las que tienen este problema, ¿no?, sería igual a 0. Esto está claro, ¿no es cierto? A ver, por las dudas que no estuviera claro. Supongamos un caso particular de este caso particular, que el problema fuera que tenemos dos observaciones solamente en un modelo en que queremos estimar dos parámetros. Por ejemplo, una regresión lineal simple que tiene una constante y una sola variable explicativa, o sea, hay dos coeficientes a estimar, y que en este segundo subperíodo en el que sospechamos que hay después del quiebre estructural, tenemos solamente dos observaciones, ¿sí? Solo dos observaciones. Estas t sub 2 es un igual a 2 y a su vez igual a p. ¿Sí? Un caso más particular todavía. Cuando tenemos solo dos observaciones para estimar la recta de regresión, que podríamos ver justamente en este caso que es de dos dimensiones, ¿no? ¿Cuántas rectas pasan por solo dos puntos? Solo una, ¿no es cierto? No hace falta el método de mínimos cuadrados ni máxima verosimilitud para encontrar los parámetros de esa recta, la constante o ordenada al origen y la pendiente, ¿no? Simplemente hay que resolver un sistema muy simple de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, en donde las observaciones son los valores de y y de x de estos dos puntos, ¿no? Y las incógnitas son los parámetros de este modelo, la ordenada y la pendiente, ¿no? Y de hecho, fíjense que entonces no solamente nos podemos dar cuenta que es trivial la solución, sino que además justamente es el mejor ejemplo para demostrar que la suma de color residual en estos casos es cero, porque fíjense que los puntos estarían todos de esta nube, del diagrama de dispersión que solamente tendría dos observaciones, ¿no?, sobre la recta. Por lo tanto, no hay residuos, ¿no? ¿Se acuerdan que los residuos eran las diferencias entre el valor observado de y para cada punto, digamos, de esa nube, ¿no?, y el valor ajustado de y, es decir, el valor sobre la recta? Por lo tanto, en este caso particular, en donde todos los puntos estarían encima de la recta, no habría errores, perdón, no habría residuos, ¿no? Y si no hay residuos, la suma de color residual va a ser igual a cero, ¿no?
¿Entienden? Entonces, no solamente ocurre esto entonces para el caso de n igual a 2, ¿sí? De que en ese subperíodo tengamos solo dos observaciones. Va a ocurrir esto también para cualquier caso en donde el número de observaciones de esa submuestra sea igual al número de parámetros estimados. La suma de cuadros residual, en ese caso particular, se hace igual a 0. Y fíjense que también se puede simplificar un poquito el número de grados de libertad de la suma de cuadros residual del que habíamos llamado modelo no restringido, ¿se acuerdan? El que estaba en el denominador, este t menos 2p, ¿no? Es decir, por un lado estamos viendo que esta segunda suma de cuadros residual sería igual a 0, ¿sí? Tanto aquí como aquí. Y por otro lado que t menos 2p, observen, se puede simplificar, porque si reemplazamos a t por la suma de t sub 1 más t sub 2, y a p por t sub 2, bajo el supuesto de que t sub 2 era igual a p, nos queda esto. Aquí podemos hacer t sub 2 menos 2 veces t sub 2, que es igual a menos t sub 2. Y en definitiva, si volvemos atrás y recordamos que t sub 2 era igual a p, queda t sub 1 menos p. Que es la forma en que la mayoría de los libros muestran estos grados de libertad bajo este caso particular, ¿no? Y de esta manera queda simplificado y llegamos a este estadístico, ¿no? Que es el mismo estadístico que justamente había el desarrollado Chow para esta otra dócima, para la dócima de predicción, ¿no? Que era una dócima, como les decía, que en realidad fue construida originalmente para evaluar la calidad del pronóstico, pero que tiene el mismo estadístico que se daría para este caso particular de la dócima de quiebre estructural de Chow, ¿no? Y que fíjense, observen ustedes que cambia entonces los grados de libertad. En el numerador tiene t sub 2 grados de libertad y en el denominador tiene t sub 1 menos p. Bien. ¿Por qué esta dócima, les decía, fue originalmente pensada para evaluar la calidad del pronóstico y se llama dócima de predicción de Chow? Porque en realidad, fíjense, lo que hace esta dócima, miren cuál es la lógica, digamos, ¿no? La lógica es estimar el modelo con las t sub 1 observaciones iniciales y reservar una parte del modelo, de los datos, mejor dicho, t sub 2. Generalmente en la dócima de predicción de Chow esto es un 1, un 5 o un 10% de los datos finales, de los últimos datos, ¿no? Como si no los observáramos, para jugar a pronosticar, ¿no? Y entonces, a ver, ajustar el modelo con las t sub 1 observaciones sin esa última proporción pequeña de datos, ¿no? Y luego comparar con el modelo usando todos los datos, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo acá en este numerador, ¿no? Comparando las sumas de cuadros residuales de usar todas las observaciones, t sub 1 más t sub 2, y usar solo las t sub 1 primeras, sin ese último número de datos reservados, ¿no? Y entonces ver qué pasa, si la variabilidad explicada y la variabilidad no explicada sufren alteraciones significativas, ¿no? Si las alteraciones son significativas, y quiere decir entonces que la calidad del pronóstico no debe ser muy buena, ¿no? Si cambian mucho el valor de los parámetros y entonces cambia de los estimadores, ¿no? De los parámetros, y entonces cambia mucho la suma de cuadro residual, entonces la calidad del pronóstico no debe ser muy buena, ¿no es cierto? Es decir, el modelo no serviría mucho para... es decir, si quitando estas últimas observaciones, ¿no?, cambian significativamente los valores de los parámetros, significa que no puedo usar los parámetros estimados sin esas observaciones para proyectar hacia el futuro, ¿entienden? ¿Sí? Y entonces se confirma en esta dócima de predicción que el modelo no es muy bueno para pronosticar, ¿sí? Pero bueno, veámoslo al revés ahora. Fíjense cómo entonces también sirve para ver si hay o no quiebre estructural. Porque si usando todas las observaciones, ¿no?, encontramos que hay diferencias fuertes, significativas, con el ajuste obtenido de usar t sub 1 observaciones, ¿no?, quiere decir entonces que los parámetros posiblemente, muy posiblemente, estén cambiando, ¿sí? Para la última porción de datos está t sub 2, ¿no? Y entonces indirectamente podemos usar este test como prueba de quiebre estructural, ¿sí?
sin la necesidad de calcular la suma de cuadrados residual de la submuestra que tiene este problema, ¿no? Y que además no la podríamos calcular, no solamente, uno podría decir, bueno, profe, pero es igual a 0, ¿para qué la queremos calcular? ¿No? Le ponemos el 0 y listo, es decir, volvamos a este estadístico y le ponemos un 0 a esto y se acabó. Todo lo demás está igual. No, cuidado que en realidad tampoco podemos estimar a los residuos, ¿no es cierto? ¿Sí? No podemos estimar a los residuos porque tenemos... ¿Qué pasaría? Yo recién estuve desarrollando el caso de T sub 2 igual a P, pero ahora hagámoslo más general y con eso capaz se entiende mejor. ¿Qué pasaría si T sub 2 es menor a P? ¿No? Ahí ni siquiera podríamos obtener esto, porque ahí ni siquiera vamos a poder obtener la suma de cuadrados residual, ya que justamente no podríamos conocer los residuos, porque no podríamos estimar a beta, en este caso sería gamma, ¿no es cierto? Que era el vector de parámetros de la segunda submuestra, si es ella la que tiene problemas, la de que tiene un menor número de datos que P, ¿no? Sería un conjunto de un problema de solución imposible, ¿no? Tendríamos menos observaciones que incógnitas a estimar. Y por ende, ni siquiera podríamos saber cuánto es la suma de cuadrados residual porque no tendríamos los residuos, ¿no? Sin embargo, en esos casos también las sumas de cuadrados residuales son iguales a 0. ¿Sí? Esto se puede demostrar, está explicado un poco en los libros, en la bibliografía. ¿Sí? Lo que sí no ocurre es que los grados de libertad sean T sub 2 y T sub 1 menos P. Esto ocurre exclusivamente para el caso particular en que el número de observaciones sea igual al número de parámetros. Pero si es menor al número de parámetros, en un caso más general, ya no se mantienen estos grados de libertad. Sin embargo, se ha demostrado que este estadístico construido con estos grados de libertad para numerador y denominador, ¿no?, mantienen distribución asintótica. ¿Sí? O sea que se puede seguir utilizando si la muestra fuera grande, ¿no? Si la muestra total, estamos hablando, ¿no?, ahora de T, ¿no?, fuera grande, se puede seguir utilizando este estadístico con estos grados de libertad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que entonces, en el caso de muestras grandes, podemos seguir utilizando este mismo estadístico, aunque no se diera lo que demostramos anteriormente. ¿Sí? Bueno, y de esta manera entonces vemos cómo se puede salvar el problema de tener en alguno de los dos subperiodos un número de observaciones menor al número de parámetros a estimar. Por supuesto, yo hice el ejemplo en donde esto ocurría en el segundo subperiodo, pero se puede hacer lo mismo suponiendo que esté sub 1 el que tiene el problema. ¿Sí? Fíjense que va a ser muy parecida la prueba. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto entonces terminamos este video dedicado a la dócima de quiebre estructural de Chow. Nos vemos en una siguiente clase.